Asesino en serie, o también conocido como asesino serial, es una persona que asesina a 3 o más personas y cuya motivación es la gratificación psicológica que le proporciona dicho acto. Una persona capaz de cometer tal atrocidad no lleva ningún impulso detrás, es decir, no lo hace por venganza, por robar, por nada. Simplemente quita una vida que no le pertenece. En el episodio de hoy, el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco. No puedo comenzar por su nombre real, ya que hasta el día de hoy es un total misterio. Es conocido por ese nombre porque él mismo se apodó así en varias ocasiones, que contactó con la policía por medio de cartas en las cuales firmaba con dicho nombre. En una de esas cartas confesó haber matado 37 personas. De esas supuestas 37 víctimas, digo supuesta porque no todos los asesinatos fueron comprobados. Es más, de esos 37 casos que el mismo asesino se adjudicaba, solo se le atribuyen 7 víctimas, y de esas 7, 2 sobrevivieron, las cuales fueron capaces de atestiguar datos sobre el homicida, logrando hacerse un retrato hablado. Cuando el Zodíaco comenzó con sus crímenes, se estima que tenía entre 20 y 30 años. Las víctimas lo describieron como un hombre blanco, de cabello castaño, corpulento y muy inteligente. Demostró tener conocimiento avanzado sobre el lenguaje cifrado, con el que intentó retar y jugar con la policía. 5 de julio de 1969, a las 12:40 am, suena el teléfono en las oficinas de la policía. Del otro lado se encontraba una persona anónima que confesaba crímenes cometidos hace aproximadamente 6 meses. El rastreo de la llamada llevó a la policía a un teléfono público a menos de 1 kilómetro de la casa de una de las víctimas. El 1 de agosto de 1969, el Zodíaco envió 3 cartas a la redacción de varios periódicos con un criptograma de 360 caracteres que guardaba su supuesta identidad. El homicida quería que las mismas sean publicadas en primera plana, o de lo contrario el fin de semana mataría a 12 personas. Los periódicos cumplieron con lo pedido, lo cual evitó tal tragedia. Pero pasada la fecha, el psicópata detrás de todo esto siguió asesinando y continuó mandando cartas a los periódicos. 8 de agosto del año 1969, Donald y Betty Harden descifraron un criptograma de 408 símbolos, pero no estaba la identidad del Zodíaco en él, y aún quedaron 18 caracteres por resolver. La carta decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera, voy a renacer en el paraíso, y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. 14 de octubre del mismo año, un periódico recibió una carta con un trozo de camisa que pertenecía a Paul Stein, una de las víctimas. Con dicha prueba se comprobó que quien escribía era el asesino detrás de todo esto. En esa carta también amenazaba con disparar a niños en una escuela y pidió que un abogado se presentara a un programa de televisión matutino. Una vez el abogado se presentó al programa, recibieron una llamada de quien decía ser el Zodíaco. Dijo llamarse Sam y arregló encontrarse con el abogado en un sitio al cual nunca asistió. 8 de noviembre del mismo año, el Zodíaco envió otro criptograma con 340 caracteres que nunca fueron descifrados. Al día siguiente, el Zodíaco, a modo de burla, reveló en otra carta que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él, dejándolo ir, luego de haber matado a otra víctima. Las cartas continuaron llegando en 1970, tanto a la policía como a la prensa. 20 de abril de 1970, llegó otra carta, la cual decía: mi nombre es, seguido de 13 caracteres cifrados, y continuó diciendo que él no era el responsable del reciente ataque a la estación policial de San Francisco. Y añadió: hay más gloria en matar a un policía que a un Cid, porque un policía puede disparar en respuesta. La carta también incluía el diagrama de una bomba que el Zodíaco aseguraba que usaría para volar un autobús escolar.
y al reverso del diagrama firmó con su famoso signo. Un detalle que no se puede dejar pasar por alto es que el asesino en todas sus cartas iba sumando sus crímenes como un récord del cual estar orgulloso. Las cartas y crímenes siguieron durante un tiempo. En dichas cartas el asesino se adjudicó no solo asesinatos, sino secuestros sin resolver. 29 de enero de 1974. Después de varios años en silencio, llega una nueva carta al periódico, la cual elogiaba al film El Exorcista como la mejor sátira que había visto. También incluía un verso del de Mikado y un símbolo en el fondo el cual no ha sido explicado aún. Y concluye dicha carta firmando con su famoso símbolo. Más cartas llegaron durante el año 1974, pero como no tenían su signo como firma, se duda que las mismas sean del Zodíaco. 24 de abril de 1978. Tras 4 años de silencio, hay nuevas novedades sobre el asesino. Una nueva misiva llegó. Se dudó de su autenticidad. Sin embargo, en años recientes, es considerada por muchos como auténtica. Se creyó que Toshi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien ha estado en el caso desde la muerte de una de las víctimas llamada Stein, fue el autor de la carta. Toshi negó la carta del Zodíaco y fue liberado sin cargos. La autenticidad de la carta permanece en cuestión. El caso se congeló y no hubieron más avances hasta que el 3 de marzo del año 2003 se reportó que una tarjeta navideña enviada a uno de los periódicos, sellada en 1990 en Eureka, California, fue descubierta entre sus archivos y fotos por el asistente editorial David King. Dentro del sobre, junto a la postal navideña, se encontraba la copia fotoestática de 2 llaves del servicio postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece del Zodíaco, pero fue declarada no auténtica por una analista forense. No obstante, no todos los expertos están de acuerdo con el análisis, pero la carta no tiene dirección de remitente, pero tampoco está el signo del Zodíaco. Muchas personas han sido indicadas como el supuesto asesino del Zodíaco durante muchos años, pero solo uno fue investigado con la seriedad del caso, y es Arthur Lake Allen. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre el Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue transferida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado Allen, hubo algo que llamó la atención, y es que él, sin ser preguntado, afirmó que los cuchillos ensangrentados que tenía en el auto el día de uno de los ataques del Zodíaco los había utilizado para matar pollos, y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente, y dijo que lo había impresionado. Esto interesó a la policía por el texto de los 408 caracteres de símbolos que redactaba una frase sacada de ese libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra, para ejecutar no solo una, sino 3 garantías o autorizaciones para continuar con la indagatoria. El 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, 2 días después de su muerte. Allen siempre negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. Pero la policía nunca logró encontrar pruebas físicas para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, por lo cual nunca se presentaron cargos en su contra, a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y componentes explosivos encontrados en su hogar en 1991 en su casa mientras seguían la investigación. Pero también hay pruebas muy importantes que no coinciden con el asesino del Zodíaco. Hasta el día de la fecha, la identidad de este asesino es un total enigma. Muchas personas intentaron sacar provecho de la situación, diciendo saber quién es el famoso asesino. Por ejemplo, la escritura de Allen no correspondía con la del Zodíaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que las cartas hayan sido escritas con la mano derecha y no con la izquierda, pero la policía no realizó prueba con esa mano en esa oportunidad. El periodista Richard Heikowski nunca fue sospechoso, pero sí fue señalado por sus compañeros de trabajo y un periodista, por su obsesión con el caso, por el parentesco en el rostro y por utilizar lentes. Según la sheriff que atendió la llamada a la comisaría de Vallejo en el año 1969, asegura que la voz que oyó ese día en el teléfono es muy parecida a la que le hicieron escuchar en una cinta grabada por el acusado periodista. Además, en una de las cartas codificadas se puede leer claramente la palabra Heik,
la cual solía ser uno de los diminutivos para Heikowski. La única prueba en su defensa fue que en una carta enviada a su compañero decía al final, atentamente Geik, Richard Heikowski. Este periodista acusado falleció en el año 2002. Los años siguieron pasando. De hecho, en el año 2016, un periódico británico aseguraba que la identidad del Zodíaco era Dennis Rader, otro asesino en serie condenado a perpetua. Sus huellas dactilares tampoco tenían semejanzas. Tampoco había ninguna prueba concreta que lo vinculara con las matanzas efectuadas por el Zodíaco. Y las pruebas de ADN encontradas en una de las cartas del Zodíaco en 2002 no proporcionó datos. Pero de todas estas personas acusadas, a ninguno se le puede encontrar una prueba que lo relacione con algún asesinato. Por lo tanto, si el asesino del Zodíaco se encuentra con vida y en libertad, estaría transcurriendo sus últimos años de vida.